¿Qué tal? Bienvenidos a la lección de hoy. Yo soy el doctor Diego Medina y en esta ocasión vamos a dar la introducción a la anatomía. Esta es la primera clase de nuestro curso como tal. En esta clase vamos a revisar conceptos relativamente sencillos, muy básicos sobre la anatomía. Sin embargo, es importante mencionar que, como conceptos básicos, son conceptos que no pueden faltar, que no pueden estar, vamos a decirlo, poco claros o dudosos dentro de nuestra mente al momento de entrar al estudio de esta materia. Estos conceptos, estas características que vamos a platicar en esta lección son indispensables para poder empezar a estudiar anatomía de manera correcta. Si no entendemos esto, no vamos a entender ni una clase de anatomía, no vamos a entender ni una hoja de ni un solo libro de anatomía. Entonces, a pesar de que son relativamente sencillos, sí tenemos que dedicarle el tiempo para comprenderlos a fondo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta lección. Entonces, vamos a empezar hablando sobre la anatomía como una disciplina o como una ciencia. La anatomía como área de conocimiento es el estudio que se dedica a la descripción de las estructuras que forman el cuerpo y cómo se relacionan entre sí. La anatomía básicamente se encarga entonces de decir estas son las distintas porciones que conforman el cuerpo y así es como están relacionadas entre sí. Esta está por adelante de esta otra, esta se encuentra articulada con esta otra, esta arteria da esta otra rama, etc. Eso es básicamente de lo que se va a encargar la anatomía. Ahora, al ser una ciencia básica, sirve, claro, como punto de partida hacia otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, aquí en la diapositiva nos menciona que también se habla de la función. La función podríamos hacer el argumento de que más bien le corresponde a la fisiología, pero pues a final de cuentas esta división de áreas de conocimiento es puramente artificial. La anatomía se va a ligar de manera bastante estrecha con la fisiología y viceversa. Entonces, no será raro que en comentarios de una clase de anatomía nos metamos un poco hacia otras áreas de conocimiento. Pero bueno, eso es lo que es básicamente la anatomía y eso es lo que estudia. Ahora, vamos a ver cuáles son las diferentes maneras de estudiar anatomía, que tenemos aquí: anatomía regional, anatomía sistémica y anatomía clínica. Las primeras dos, anatomía regional y anatomía sistémica, son las dos maneras más comunes en las que nosotros podemos organizar o podemos abordar el estudio de la anatomía. Vamos a hablar primero de la anatomía regional, que también se puede conocer como anatomía topográfica. Es la que vamos a utilizar, por ejemplo, nosotros en este curso. La anatomía regional es una manera de organizar la información de la anatomía en la que, básicamente, nosotros vamos región por región del cuerpo y describimos todas las estructuras anatómicas que se encuentran dentro de esa región. Hablamos, por ejemplo, de la cabeza y describimos todo el esqueleto de la cabeza, todos los músculos de la cabeza, los vasos, los nervios, los órganos especiales, etc. Después al cuello y decimos cuáles son todos los huesos del cuello, todos los músculos del cuello, todos los vasos, todos los nervios, etc. Y así nos vamos región por región. Es una manera, a mi gusto, pues bastante eficiente de organizar el estudio de la anatomía y es la manera en la que la mayoría de los libros modernos de anatomía, el Gray, por ejemplo, que es el que usamos nosotros de base en este curso, el Moore, es la manera en la que estos libros modernos de anatomía están escritos. Lo más probable es que si hoy por hoy buscas un libro de anatomía, esté escrito o esté organizado como anatomía regional. Bien, es la que vamos a usar nosotros. La anatomía sistémica es distinta en el sentido o en el punto en el que el estudio de la anatomía sistémica toma, como el nombre lo sugiere, toma un sistema del cuerpo y lo describe en su totalidad, independientemente si esta descripción lo lleva a varias regiones anatómicas en una sola explicación, por así decirlo. Podríamos poner el ejemplo. Si yo tomo un libro de anatomía sistémica, en el apartado en el que está hablando del aparato cardiovascular, va a empezar en el tórax, hablando del corazón, los grandes vasos, etc. Pero esa misma explicación me va a llevar al abdomen, a la pelvis, al periné, a la extremidad inferior, al cuello, a la extremidad superior, a la cabeza, etc. ¿Por qué? Porque va siguiendo todas las arterias del cuerpo y venas, independientemente de si van a una región o la otra.
Y luego termina esa descripción y, por ejemplo, en el apartado del sistema esquelético, entraría con los huesos de la cabeza, del cuello, del tórax, de la extremidad superior, etcétera, etcétera. A mi gusto es una manera un poquito más complicada o menos eficiente quizás de organizar la información de la anatomía, porque una sola explicación nos puede empezar a mandar por todos los rincones del cuerpo y siento que no se presta tanto a que tengamos una comprensión bien enfocada de una región y hasta el momento de tenerla bien comprendida poder pasar a la siguiente. Sin embargo, el comentario que puedo hacer a favor de la anatomía sistémica es que la gran mayoría de los libros clásicos de anatomía, el Lockhart, el Testud, que son los libros más viejos, pero pues quizás más emblemáticos de la anatomía, más influyentes en lo que fueron los tratados de anatomía, están escritos en anatomía sistémica. Entonces, pues tiene su valor la anatomía sistémica. Esa es la diferencia, básicamente. Como nosotros dijimos, nosotros vamos a enfocar nuestro curso como anatomía regional. Bien, ahora, ¿qué es este tercer apartado de la anatomía clínica? La anatomía clínica es más bien una manera de darle uso a la información de la anatomía. No es tanto una manera de organizar la información, sino más bien una manera de darle uso. La anatomía clínica básicamente lo que hace es tomar los conocimientos anatómicos del cuerpo y darles un significado. Y ese significado siempre va a ser una resolución a un problema o a una situación clínica que se pueda presentar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un libro de anatomía regional diría simple y sencillamente que el músculo trapecio, es un ejemplo, que el músculo trapecio es utilizado para elevar la extremidad superior por encima del nivel de la cabeza. Y luego, siguiendo esta explicación del músculo trapecio, me diría que el músculo trapecio es inervado por el nervio accesorio. Muy bien, ahí está. Vamos a decir, un problema de anatomía clínica o una pregunta de examen de anatomía clínica, que es la manera en la que normalmente encontramos los exámenes de anatomía, como anatomía clínica. Un caso clínico, valga la redundancia, de anatomía clínica, no me preguntaría directamente esto. No me preguntaría cuál es el músculo que ayuda a elevar la extremidad por encima del nivel de la cabeza y luego quién lo inerva. Tendría que estar envuelto dentro de un caso clínico. Esa misma pregunta. Un caso de anatomía clínica diría algo como: acude a la consulta un paciente masculino, bla, 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 la edad. Acude a consulta un paciente que se queja de que durante su trabajo como acomodador en una tienda tiene dificultad para acomodar los objetos en las repisas que se encuentran más arriba que él. ¿Cuál de los siguientes nervios esperaría encontrar afectado con estos datos clínicos? Entonces, fíjate cómo ese conocimiento que tú tienes de anatomía regional o anatomía sistémica, pero vamos a decir anatomía regional, ese conocimiento que tú adquiriste en un libro, que tú adquiriste en una clase, en tu facultad, en este curso, etc., tú lo tienes que saber transformar a anatomía clínica. Tú aprendiste, estudiando anatomía regional, en un libro, en un curso, en la facultad, etc., tú aprendiste que el músculo trapecio era el músculo que se encargaba de elevar la extremidad superior por encima del nivel de la cabeza. Y aprendiste que este músculo era inervado por el nervio accesorio. Excelente. Pero la pregunta no es tan directa, la pregunta es clínica. La pregunta te está hablando ya de un paciente, de una situación real, con un problema real del día a día del paciente. Entonces, tenemos que saber hacer esta conexión. El paciente no sabe cuál es la función a ciencia cierta del trapecio. El paciente no sabe quién inerva el trapecio. Lo que él sabe es lo que él no puede hacer durante su trabajo. Por eso fue a consultar. Y ningún libro de anatomía te va a decir: el músculo que sirve para acomodar las cosas en las repisas más altas de las tiendas es el trapecio. No. Tú tienes que saber hacer esta conexión entre lo que aprendimos del libro, del curso, de la escuela, etc., la anatomía regional, cómo transformar la anatomía clínica. Si yo sé que el trapecio es el que se encarga de este movimiento, cuando yo me imagino lo que el paciente me está comentando, que es que no puede acomodar las cosas que están en las repisas de arriba, pues ¿qué movimiento está realizando? Está elevando la extremidad superior por encima del nivel de la cabeza.
Pero no me preguntaron ni siquiera qué músculo era el afectado, me preguntaron más bien quién lo inervaba. Bueno, yo también aprendí en anatomía regional, en un curso normal, en una lectura normal, aprendí que este músculo era inervado por el trapecio. Entonces hago la conexión y digo, ok, si el trapecio era el músculo que hacía, era inervado por el accesorio, perdón. Entonces hago la conexión y digo, ok, si el trapecio era el músculo que hacía eso y es inervado por el accesorio, este paciente que no lo puede hacer, ¿qué nervio tendrá afectado? El accesorio. Así no jala el trapecio y así no puede hacer ese movimiento. Y esa es la resolución a ese caso clínico. Esa es básicamente la anatomía clínica. La importancia de la anatomía clínica es doble. Primero, es lo que nos va a empezar a forjar una manera de pensar y una manera de organizar la información en nuestra mente que tenga sentido. Esta conexión de lo que leemos en el libro y la significancia que yo le puedo dar a lo que leí en el libro es fundamental para la formación de un médico. Necesitamos no nada más leer y memorizar información, sino necesitamos aprender cómo esa información se puede utilizar en una situación importante, en una situación clínica, en este caso. Entonces, esa es la primera importancia de hacer esta conexión. Y la segunda es quizás un poco más inmediata, quizás un poco más tangible. La segunda es que la mayoría de los exámenes de anatomía están escritos o hacen preguntas de anatomía clínica, no necesariamente de regional. Entonces, esto es lo que muchas veces nos complica anatomía, que todos sabemos que anatomía tiene esta fama de ser tan complicada y de ser muy difícil y tal. Pues la verdad es que es una ciencia muy básica, o sea, no tiene información muy compleja ni tiene información difícil de comprender realmente. Lo que tiene es mucha información, eso sí, y el otro detalle que en mi experiencia es donde los alumnos de anatomía batallan más o tienen mayor dificultad es en hacer esta conexión. Me ha pasado mucho que los alumnos dicen, me sabía todo el libro, me sabía todo lo que el libro mencionaba, pero al momento del examen no entendí qué me estaban preguntando. Y eso es porque la pregunta es clínica y nuestro conocimiento es regional. Entonces, creo que ya se ilustró bastante bien la importancia de esta conexión, que como tal, pues va a convertirla en una de los enfoques más importantes de nuestro curso. En nuestro curso intentamos o tenemos el sistema de enseñanza enfocado y diseñado para fortalecer y para desarrollar esta conexión y las herramientas que al alumno le permiten realizar esta conexión de manera efectiva, esta conexión de información. Esto es lo que a nosotros nos importa, eso es lo que durante este curso vamos a estar fomentando, fortaleciendo, etc. ¿Cómo? Mucho va de la mano de las explicaciones que vamos a dar. Nuestras explicaciones siempre van a ser muy clínicas por su naturaleza. Obviamente vamos a comentar todo el conocimiento o todo el material anatómico puramente, pero a cada pedazo de información le vamos a tratar de siempre estar poniendo una situación clínica en la que tú te des cuenta que para eso es útil ese conocimiento. Y la segunda herramienta que nos va a permitir desarrollar esta manera de pensar o esta conexión de manera eficiente o efectiva es con la práctica de casos clínicos. En el curso completo tenemos más de 1000 casos clínicos para todos los temas que comprenden la anatomía. Tenemos 15 exámenes simuladores o simuladores de examen. Entonces vamos a estar haciendo un énfasis muy fuerte en que tú desarrolles esta habilidad de poder tomar lo que aprendiste en un libro, en un curso, en una clase, etcétera, y transformarlo en la solución a una pregunta de examen o en la solución a una situación clínica. Este es el punto más importante de todo el estudio de la anatomía, al menos en cuanto a lo que el propósito o el provecho que yo le puedo sacar al estudio de la anatomía. Ese es el punto más relevante. Y bueno, ahora sí, estas serían los diferentes tipos de anatomía. Vamos a continuar. Bien, entonces vamos a comenzar ahora sí con temas anatómicos directamente. Lo primero que se tiene que comentar lo primero que se tiene que entender antes de siquiera intentar aprender algo de anatomía, leer un solo párrafo de anatomía, es la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? ¿Para qué sirve la posición anatómica? ¿Y cuál es la posición anatómica? Esas son las preguntas relevantes. Primero que nada, ¿qué es la posición anatómica? La posición anatómica es una posición en la que siempre asumimos que el cuerpo se encuentra
para su descripción. Va a quedar más clara, o este concepto va a quedar más claro con la explicación de para qué sirve. Voy a poner un caso muy sencillo. Imagínense que ustedes están en el servicio de urgencias de un hospital y les llega una llamada de un equipo de paramédicos que acaba de encontrarse a un paciente en la calle que fue atropellado y lo están atendiendo. Y lo van a llevar a nuestro servicio de urgencias y pues tratan de llamarnos con anterioridad para que estemos preparados y más o menos sepamos qué es lo que podemos hacer con este paciente tan pronto llegue. El equipo de paramédicos se encontró a este paciente acostado boca abajo y tiene varias lesiones cortantes en la espalda, visibles, con sangrado activo, ¿no? Varias heridas cortantes muy grandes en la espalda. En este momento el paciente está acostado boca abajo, como decíamos, sobre la calle. Técnicamente, en este momento, ¿qué parte del paciente o qué parte del cuerpo del paciente está hacia arriba? Pues la espalda, ¿no? Al estar acostado boca abajo. ¿Y qué parte está hacia abajo? Pues el rostro, el vientre, el pecho del paciente están hacia abajo. Al momento que este equipo de paramédicos llama al servicio de urgencias, no podría decir que el paciente tiene heridas en la porción superior del cuerpo. Porque si lo dicen, técnicamente están diciendo la verdad. La espalda es lo que está hacia arriba en este momento. Sin embargo, yo en el servicio de urgencias, hablando por teléfono, yo no puedo ver al paciente. Yo no sé en qué posición está. No sé si está boca arriba, boca abajo, sentado, acostado, parado de manos, volteado, etc. Entonces, no me puedo imaginar realmente dónde están estas heridas por esta descripción. Y además, o más allá de esto, si aún así el equipo de paramédicos me tratara de describir, no, mira, es que el paciente está acostado de esta manera y bla, 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 se perdería mucho tiempo y además solo se daría paso a confusiones entre los dos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos que siempre que estemos hablando de anatomía, independientemente de la posición en la que se encuentra la persona, nos vamos a entender dos profesionales de la salud? Imagínense, si cuando yo abro un libro de cirugía, el libro menciona que se tiene que hacer, para cierto procedimiento quirúrgico, se tiene que hacer una incisión en el pecho de superior a inferior a lo largo de la línea media. O sea, algo más o menos así, de superior a inferior. Sin embargo, al momento de la cirugía mi paciente está acostado. De superior a inferior sería, si él está acostado boca arriba, sería del pecho hacia la espalda, porque acostado boca arriba el pecho está hacia arriba y el dorso, la espalda están hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos evitar estas confusiones? Si el libro dice que la incisión es de superior a inferior, yo entiendo esto, pero otra persona puede entender esto. ¿Cómo podemos evitar esto? Lo que hicieron los anatomistas para resolver este problema fue decir, siempre que alguien está hablando de anatomía, siempre nos vamos a imaginar que la persona de la que se está describiendo o el cuerpo que se está describiendo, lo que sea, se encuentra en una misma posición, independientemente de cuál sea la posición real de la persona, del paciente o del cuerpo. Entonces, esto es la posición anatómica. Es una posición en la que independientemente de cómo está realmente el paciente, yo me imagino que está cuando estoy hablando de anatomía. Y así, el equipo de paramédicos, por ejemplo, independientemente de que yo sepa o no sepa que el paciente está sentado, acostado boca abajo o en la posición en la que se encuentre, yo sé que la descripción que me están dando no es en base a esa posición, es en base a la posición anatómica. Y entonces entiendo lo que sea que me digan. Lo mismo con los libros de cirugía. Independientemente de si el paciente para un procedimiento quirúrgico está en una u otra posición, independientemente si el cirujano que escribió el libro es diestro o es zurdo, no importa, todas sus descripciones no son en base ni a su posición relativa con el cuerpo del paciente ni a la posición del cuerpo del paciente, son en base a la posición anatómica y así nos libramos de confusiones. Esto es la posición anatómica y para esto sirve la posición anatómica. Todos los libros de anatomía que leas están hablando, obviamente, con base a la posición anatómica al momento de hacer sus descripciones. Bien. Ahora, ¿cuál es la posición anatómica? Es esta que tenemos en estas imágenes. Es relativamente sencilla. Es una persona en bipedestación, o sea, parado sobre dos pies,
con las extremidades superiores descansando a los lados del cuerpo, palmas de las manos viendo hacia adelante, mirada sin ninguna expresión, ojos abiertos viendo hacia el frente y pues no mucho más que describir. Uno de los detalles más importantes es el pulgar. Este es un detalle muy importante sobre todo para preguntas de examen bastante rebuscadas, pero técnicamente la posición anatómica en su descripción completa incluye hacer el comentario de que el pulgar se encuentra en un ángulo de 90 grados con respecto al resto de los dedos. Entonces el pulgar está separado del resto de la mano con respecto al resto de los dedos formando un ángulo de 90 grados. Es una cuestión pues quizás no muy relevante para la descripción anatómica como tal, pero como pregunta de examen puede ser una pregunta que nos saque de onda. Este detalle del pulgar formando el ángulo de 90 grados con respecto al resto de los dedos es parte de la posición anatómica correcta o completa. De ahí en fuera, pues como les menciono, es sencillamente una persona en bipedestación, palmas viendo hacia adelante, extremidades superiores descansando a lo largo del tronco, rostro viendo hacia adelante, mirada sin ninguna expresión y no mucho más. Bueno, otro detalle importante que podría ser relevante, aunque esto es quizás algo más como un dato curioso quizás, no tanto como algo que se use o que realmente tenga mucha influencia sobre la descripción de la anatomía, pero técnicamente en la posición anatómica el pene debe encontrarse en erección. Esto, como les digo, no es algo muy importante ni mucho menos, sin embargo, al menos en mi experiencia es una de las preguntas capciosas que los doctores o los profesores de anatomía en las facultades de medicina hacen como para tratar de confundir a todo el grupo, pues técnicamente el pene debe estar en erección al momento de describir una posición anatómica completa. Correcto. Y entonces ahora sí ya no hay confusiones. Lo que está hacia la cabeza, independientemente de si el paciente está parado de manos, lo que está hacia la cabeza yo lo describo como superior. Lo que está hacia los pies yo lo describo como inferior. Lo que está viendo hacia donde está el rostro, el vientre y las palmas de la mano, independientemente de si el paciente está acostado, sentado, de espaldas, de frente, etc., lo que está hacia el rostro, el vientre y las palmas de la mano, yo lo describo como anterior. Y lo que está hacia la espalda, el dorso de las manos, la región glútea, yo lo describo como posterior. Adelante es lo que está hacia la cara, atrás es lo que está hacia la nuca y la espalda, arriba es lo que está hacia la cabeza, abajo es hacia donde están los pies. Y ahora sí ya no hay confusión. Cualquier descripción anatómica de un libro, cualquier descripción de un procedimiento quirúrgico, cualquier descripción de las heridas de un paciente, se basan en esta posición anatómica. Por lo tanto, te darás cuenta que es indispensable comprender la posición anatómica para poder hablar de anatomía. Por eso, sin duda que es el primer punto que debemos de revisar. Muy bien. Correcto. Ahora, ¿cómo podemos hacer la descripción? Dijimos desde un principio, la anatomía es el área de conocimiento que se encarga de la descripción de las porciones o de los componentes que forman el cuerpo y cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo podemos nosotros tratar de hacer estas descripciones de todas las estructuras del cuerpo si desde el exterior, por así decirlo, si viendo una persona desde afuera, pues solo puedo ver las porciones o los componentes externos de su cuerpo? Solo puedo ver lo que está hacia afuera, no puedo ver los órganos internos. Una respuesta a esto podría ser pues a través de una disección. Y ahí estamos entonces entendiendo qué es lo que vamos a comentar ahora. La única manera de poder estudiar el cuerpo en su totalidad, las estructuras del cuerpo en su totalidad, es cortándolo y viendo qué hay adentro. De hecho, esto es lo que le da nombre a la anatomía. Tomos significa corte en griego. La anatomía es, etimológicamente al menos, el estudio de los cortes. Por lo tanto, entender estos cortes es fundamental para entender la anatomía. Vamos a ver. No estamos diciendo necesariamente que estos cortes siempre, vamos a decir, se tengan que realizar sobre un cadáver, y mucho menos sobre una persona viva, obviamente. Pero no estamos diciendo que estos cortes deban de realizarse sobre un cadáver para poder estudiar anatomía. Los libros de anatomía con sus ilustraciones hacen ilustraciones basados en ciertos cortes. Muchos estudios de imagen, como lo puede ser el TAC o la resonancia magnética, nos muestran imágenes del interior del cuerpo del paciente a través de ciertos cortes imaginarios quizás que se realizan del cuerpo. Entonces,
nos vamos a estar encontrando con estos cortes a lo largo de toda nuestra carrera como médicos al momento de ver cualquier estudio de imagen, y a lo largo de nuestra materia de anatomía, pues los vamos a estar viendo casi que con cada una de las ilustraciones anatómicas de los libros de anatomía. Entonces, vamos a entender bien estos cortes. El punto fundamental de estos cortes es entender en qué porciones queda dividido el cuerpo a partir de estos cortes. Vamos a empezar con el primero, que se llama corte sagital. Corte sagital, que se realiza a través o a lo largo de un plano que se llama plano medio. Bien. El corte sagital, como lo podemos ver en esta imagen, lo voy a remarcar con rojo. El corte sagital es aquel que divide el cuerpo en una porción derecha y una porción izquierda. Por ejemplo, podemos ver esta línea que divide el cuerpo justo a la mitad en una porción que queda a la izquierda del corte y una porción que quedaría por acá a la derecha del corte. Ese corte, por ejemplo, iría justo de esta manera, dividiendo el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Ese es un corte sagital. Sin embargo, no tiene que ser forzosamente en la línea media, puede ser por afuera de. Por ejemplo, tendríamos esta otra línea de aquí. Esta línea obviamente ya no está dividiendo el cuerpo en dos mitades. Esta porción izquierda es mucho más pequeña que la porción derecha a partir de este corte. Sin embargo, sigue siendo una porción izquierda y una porción derecha. No hay duda entonces que es un corte sagital. Excelente. Ese, por ejemplo, sería un corte que fuera a esta altura. Queda toda esta porción izquierda, bueno, esta pequeña porción izquierda del hombro y toda esta porción derecha. Sin embargo, sigue siendo sagital. Ahora, dependiendo de este punto, particularmente de si el cuerpo quedó dividido en dos mitades o quedó dividido en una porción más grande que la otra, se le puede agregar un poquito al nombre de sagital. Cuando un corte sagital, que divide el cuerpo en porción derecha y porción izquierda, cuando un corte sagital se hace justo sobre la línea media y queda dividiendo el cuerpo entonces en mitades tal cual, le llamamos medio sagital. Mientras que cuando se hace por fuera de la línea media y las mitades en las que divide el cuerpo ya no son mitades, ya es una porción más grande que la otra, por ejemplo, el que dijimos acá, ahí se le llama parasagital. Recuerda que para es el prefijo que significa alrededor de. Sin embargo, en mi experiencia, la verdad es que casi nunca utilizamos al pie de la letra, por así decirlo, estos conceptos. La verdad es que en estudios de imagen, en la medicina como tal o en general, un corte sagital se le llama sagital tanto si es en la línea media como si es por fuera de. Sin embargo, si queremos ser muy puristas y muy correctos, medio sagital es cuando se realiza en la línea media, parasagital es cuando se realiza fuera de la línea media. En ambos casos, el hecho de que sea sagital nos dice que el cuerpo quedó dividido en una porción derecha y una porción izquierda. Esa es la clave del corte sagital. Muy bien. Ahora tendríamos como siguiente al corte coronal. El corte coronal, fíjense cómo está dividiendo aquí, divide el cuerpo en una porción que queda por adelante es lo que queda hacia la cara siempre, recuerden la posición anatómica, una porción que queda anterior y una porción que quedaría posterior. Ese es el corte coronal. Este corte atraviesa perpendicularmente el plano medio del cuerpo. Imagínense, vamos a poner el perfil. Un corte coronal dividiría el cuerpo de esta manera. Así. Quedaría toda esta porción por adelante del corte, donde estaría mi rostro, y quedaría todo esto por atrás. En este caso, si el corte va a este nivel, por atrás del corte estaría pues mi oreja, o sea, mi pabellón auricular, la nuca, la parte posterior del cuello, etc. Queda una porción por adelante y una porción por atrás. Eso es lo que define básicamente a un corte coronal. No hay más. Y tendríamos también a un corte horizontal. El corte horizontal, que también se puede llamar transversal, el corte horizontal o transversal es el corte que divide el cuerpo. Este quizás es el más sencillo de todos, al menos de entender en la imagen. Es el corte que divide el cuerpo en una porción superior, recordemos la posición anatómica, siempre es lo que está hacia la cabeza,
y una porción inferior, que siempre es lo que está hacia los pies. Este es un corte horizontal o transversal. Correcto. Aquí tendríamos ejemplos de estas secciones realizadas a lo largo del cuerpo. Aquí estaremos hablando de un corte sagital, viendo cómo queda una porción por un lado y otra porción por el otro, derecha e izquierda. Un corte transversal, viendo cómo queda una porción superior al corte y una porción inferior al corte. Y bueno, los cortes o las secciones oblicuas, que como su nombre lo sugiere, pues recuerden que oblicuo significa inclinado. En este caso, podríamos decir quizás que se parecen principalmente a un corte transversal, pero la realidad es que no son ninguno de estos. Los cortes oblicuos son cortes oblicuos, una clasificación extra, y solo se utilizan en ciertos estudios de imagen bastante específicos. Por lo tanto, pues no podríamos hablar de que son un plano del cuerpo como tal. Más bien es la orientación del corte sin meterse tanto en estos planos principales. El plano medio para los cortes sagitales, el coronal para los cortes coronales, anterior y posterior, y el horizontal o transversal para los cortes del mismo nombre, con las porciones superior e inferior. Correcto. Bien. Entonces, una vez que entendimos la posición anatómica y entendemos los cortes, ya podemos empezar a describir las estructuras. Ya sé en base a qué las estoy describiendo, qué es la posición anatómica. Ya sé o ya tengo un acceso a poder ver todas las estructuras del cuerpo a través de los cortes. Ahora sigue cómo voy a describirlas y sobre todo cómo voy a comparar las estructuras. Para eso vamos a ver los términos de relación y comparación. Estos también son básicos para el estudio de la anatomía. Fíjate esto. Yo no te podría describir dónde está un lugar, dónde está un edificio, sin compararlo con las cosas que están cerca, con los edificios o los lugares que están cerca. Imagínate que yo te quiero invitar a mi casa y te estoy tratando de describir cómo llegar a mi casa para una reunión, para una cena. Te tendría que decir, bueno, mi casa está enfrente de la iglesia, es la tercera casa después de la esquina, está por atrás del supermercado, se encuentra al lado de la tienda, este tipo de cosas, ¿no? Así es como describimos dónde está un lugar. ¿Cómo te podría describir dónde está mi casa sin decir nada de lo que está cerca? Pues te tendría que dar las coordenadas y pues no hablamos de esa manera, ¿verdad? Obviamente. Entonces, siempre necesitamos para describir una cosa, compararla con otras cosas que sean conocidas. Yo te digo, mi casa está por atrás del supermercado, enfrente de la iglesia. Es la tercera casa desde la esquina. Fíjate cómo estoy poniendo puntos de relación, la iglesia, la esquina, el supermercado, al lado de la tienda es otro punto de relación. Estoy poniendo puntos de relación y estoy comparando mi casa con ellos. A través de esa comparación, a ti te queda claro dónde está mi casa. Lo mismo sucede en anatomía con las estructuras del cuerpo. En anatomía, imagínate que yo te quisiera explicar dónde está el corazón sin mencionar nada de lo que está cerca. No se puede. Aún la explicación más sencilla y más escueta donde está el corazón está en el pecho. El pecho es una estructura con la que lo estoy comparando y estoy diciendo que está en él. Entonces, siempre tenemos que estar comparando. Una descripción más elaborada de la ubicación del corazón sería que el corazón está por encima del diafragma, por atrás del esternón, entre los pulmones, por delante de la columna vertebral torácica, y ahí están como siempre los puntos de relación. Entonces, en eso se basa cualquier descripción anatómica. Yo pongo una estructura de relación y la comparo con la que quiero explicar dónde está. Ahí es donde entran los términos de comparación. Los términos específicamente de comparación son aquellos que me van a permitir decir que algo está por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, de la estructura que estoy poniendo como base. Vamos a verlos uno por uno, pero bueno, este es el uso de. Voy a empezar primero con 3 pares de términos de relación que yo los considero como los términos o los pares básicos, porque en cualquier situación, en cualquier descripción anatómica se pueden utilizar. Primero tendríamos anterior y posterior, estos dos. Anterior y posterior, creo que el nombre está bastante ilustrativo. Anterior es lo que se encuentra hacia adelante,
Y en posición anatómica sabemos que es hacia adelante. Hacia adelante es hacia el rostro, hacia el vientre, hacia las palmas. Y posterior, pues es lo que se encuentra hacia atrás. Hacia atrás, hacia la nuca, hacia el dorso del cuerpo, hacia el dorso de las manos, ¿no? Hacia la región glútea, hacia atrás. Sencillo, ¿no? Superior e inferior también siento que se explican de manera bastante sencilla. Superior es lo que está hacia arriba. Hacia arriba, recordamos, es hacia la cabeza. E inferior es lo que está hacia abajo. Inferior, recordamos, o hacia abajo, recordamos, es lo que está hacia los pies. No tiene mucho misterio. Fíjate cómo, sin embargo, lo que vamos a hacer con estos términos es comparar dos estructuras, no necesariamente describir una estructura por sí sola. Vamos a utilizar como ejemplo este dibujo que tenemos aquí. Esta es una ilustración de un corte sagital, no sé si se dieron cuenta, pero es la ilustración de un corte sagital de la región del abdomen y la pelvis. Esto es anterior, así que hasta la panza, el vientre. Esto es posterior, así que hasta la columna. Superior, así que estaría el tórax, el cuello y la cabeza después. E inferior, aquí vemos inclusive el inicio de la región glútea y la extremidad inferior. Perfecto. Vamos a ubicar algunas estructuras en este esquema y vamos a empezar a utilizar estos términos. Aquí tendríamos, por ejemplo, al hígado. Este es el estómago, el páncreas, la columna vertebral, la vejiga, por ejemplo, aquí está, el colon. Ok, creo que con estas es suficiente. El sacro. Y aquí la próstata. Muy bien. ¿Qué término de relación, vamos a utilizarlos? ¿Qué término de relación podría utilizar yo para describir la relación que el hígado tiene con el estómago? Yo diría que el hígado es ¿qué? Con respecto al estómago. Utilizando estos términos. Si dijimos que hacia acá estaba el tórax, que hacia acá estaba la cabeza, pues yo puedo decir sencillamente que el hígado es superior al estómago. ¿Eso quiere decir que el hígado estaba en la cabeza? No. Recuerda que son términos de comparación. Estoy comparando hígado contra estómago. Ninguno de los dos está en la cabeza. ¿Pero quién está más cerca? El hígado. Entonces yo digo, el hígado es superior al estómago. O lo que es lo mismo, el estómago es inferior al hígado. Ninguno de los dos está en los pies. Pero como los estoy comparando solo ellos dos contra ellos, el estómago está más cerca. El estómago es inferior al hígado. Así se usan los términos de relación. Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué relación o qué término de relación podríamos utilizar para describir la relación que el páncreas tiene con el estómago? Recuerda que acá está el vientre, acá está la panza y acá está la espalda. Yo podría decir en este caso que el páncreas es posterior al estómago. Ninguno de los dos está en la espalda, pero el páncreas está más cerca. El páncreas es posterior al estómago. Sin embargo, chécate esto. Eso no quiere decir que el páncreas sea posterior como tal. Recuerda que son términos de comparación. Siempre los utilizo solo para comparar una estructura contra la otra. El páncreas no es posterior por sí solo. Porque, por ejemplo, fíjate, si yo te digo qué término de relación sería válido utilizar entre el páncreas y la columna vertebral, pues la columna está más cerca de la espalda que el páncreas. El páncreas sería anterior a la columna. El páncreas está más cerca del vientre que la columna, aunque ninguno de los dos está en el vientre. El que está más cerca es el páncreas. Entonces, el páncreas sería anterior a la columna. Fíjate cómo entonces el páncreas es posterior al estómago, pero anterior a la columna. Esto te lo digo para ilustrar que estos términos son, como estamos diciendo, de comparación. Ninguna estructura es superior por sí sola, inferior por sí sola, anterior por sí sola, posterior por sí sola. No. Son anterior, superior, posterior, inferior, etc. Son o tienen estos términos de relación en su comparación con otra, nunca por sí solo. El páncreas es, como te lo digo, posterior al estómago, pero anterior a la columna. El término de relación cambia dependiendo de contra quién lo estoy comparando. Y aquí veríamos lo mismo, por ejemplo. Si yo te digo qué término de relación utilizaríamos entre la vejiga y el estómago, pues podríamos decir definitivamente que el estómago es superior a la vejiga, o que la vejiga es inferior al estómago, ¿no? Sin embargo, la vejiga comparada con la próstata, pues la vejiga sería superior a la próstata.
vemos otra vez el mismo ejemplo o el mismo caso. Ni un término de relación aplica por sí solo a alguna víscera. En este caso, la vejiga no es ni superior ni inferior como tal. Es inferior al estómago, por ejemplo, pero superior a la próstata. Entonces, esto con lo que quiero llegar aquí es hacer énfasis en el hecho de que ningún término de relación es una etiqueta que le podamos poner a una estructura. Es una comparación que existe entre dos estructuras. Y dependiendo de cuáles sean las dos estructuras que estoy comparando entre sí, los términos van a cambiar completamente. Muy bien. Entonces, como les decía, estos son dos pares que aplican en cualquier descripción anatómica. Tendríamos todavía un tercer par que aplica en cualquier descripción anatómica, que es el primero que tenemos en esta diapositiva, medial y lateral. Estos también son relativamente sencillos. Medial significa básicamente que está más cerca a la línea media. La línea media que divide al cuerpo en dos mitades perfectas, izquierda-derecha. La que pasa entre las cejas, a la altura del tabique nasal, etc. Justo sobre la línea media. Medial es que se encuentra más cerca de la línea media. Y lateral, por lo tanto, es pues que se encuentra más lejos de la línea media. Sencillo. Fíjate, vamos a utilizar de la misma manera este esquema que tenemos aquí. Esta es una ilustración. A pesar de que no es un corte, podríamos compararlo con un corte, en este caso coronal, del abdomen. Aquí, bueno, este es el lado derecho. Este es el lado izquierdo. Y vamos a enumerar algunas de las estructuras que encontramos. Esta estructura es la vena cava inferior, por ejemplo. Aquí tendríamos a la aorta abdominal, el riñón del lado izquierdo, el vaso, el riñón del lado derecho. Este pequeño conducto aquí es el uretero del lado derecho. Correcto. Y bueno, si tuviéramos que trazar dónde está la línea media, a grandes rasgos podríamos decir que la línea media se encuentra en este punto. Obviamente no está chueca como ya lo estoy dibujando. Bueno, ni tan chueca, me quedó más o menos bien. Bueno, aquí está la línea media, pues ya. Más o menos. Perfecto. Entonces, vamos a utilizar otra vez los términos de relación. En este caso, por ejemplo, si yo les pregunto qué término de relación podemos utilizar entre el uretero derecho, esta estructura aquí, este conducto, viene aquí como amarillo todo este, el uretero derecho y la vena cava inferior, ¿qué me podrían decir? Me podrían decir que la vena cava inferior es medial al uretero derecho, o que el uretero derecho es lateral a la vena cava inferior. Ojo, ¿eso quiere decir que la vena cava inferior está en la línea media? No. Simplemente quiere decir que está más cerca de la línea media que el uretero. Pero es el mismo caso otra vez. Si ahora yo te digo que compares al uretero con el riñón derecho, pues el uretero es medial al riñón derecho porque está más cerca que él de la línea media. Entonces estamos viendo lo mismo otra vez. Ningún término de relación va a aplicar como tal a ninguna estructura. Aplican en su comparación. Por ejemplo, vamos a ver que también se pueden combinar. Yo te podría decir qué relación tiene el vaso con el riñón izquierdo. La mejor combinación sería decir que el vaso es súpero, porque está por arriba, superolateral al riñón izquierdo. Superolateral, porque también es cierto que entre los dos, el que está más cerca de la línea media es el riñón izquierdo. A pesar de que en realidad ninguno de los dos está ni siquiera cerca de la línea media, el que está más cerca de los dos, y esto recuerda que son términos de comparación, el que está más cerca es el riñón izquierdo. Por lo tanto, el medial entre los dos es el riñón izquierdo. Y ahí ponemos un ejemplo, como te menciono, de esta combinación que puede existir y que a veces hace mucho más clara una explicación anatómica, que es el hecho de combinar dos términos de relación. Superolateral, el vaso al riñón izquierdo. Muy bien, esto es medial y lateral. Y entonces, ahora sí, con estos tres, tendríamos los tres términos básicos o los tres pares de términos de relación básicos. Anterior-posterior, superior-inferior, medial-lateral.
¿Por qué digo que estos son los básicos? Porque son los que se pueden utilizar independientemente de la estructura que queramos describir. Estos términos en cualquier descripción son pertinentes, en cualquier descripción son útiles, básicamente. Mientras que los que vamos a ver ahora son solamente útiles en casos muy específicos. Vamos, que no en cualquier descripción tendría mucho sentido o sería muy útil o eficiente utilizarlos, que son los que siguen. Hasta ahorita ya quedamos con los básicos. Perfecto. Ahora, vamos con los pares, como te digo, más especiales, más específicos. El primero tendríamos proximal y distal. Bien. Proximal significa básicamente que está más cercano al inicio. Distal significa básicamente que está más alejado del inicio o más cercano al final. ¿Cuáles son las características que una estructura necesita tener para que yo pueda utilizar o para que tenga sentido que yo utilice proximal y distal? Desde la pura descripción, proximal más cercano al inicio, distal más lejano del inicio, pues ya suena un poquito raro, no suena como que todas las estructuras tengan inicio o final. Entonces, como te decía, estos términos solo van a aplicar o solo van a ser útiles cuando las estructuras que quiero describir cumplan ciertas características. ¿Cuáles son las características que una estructura debe de tener para que yo pueda utilizar de manera útil proximal y distal? Para mí son dos. Primera, la estructura debe de tener, pues claramente, un inicio establecido y un final establecido, fácilmente reconocibles. Yo tengo que saber dónde empieza y dónde acaba para decir esto está más cerca del inicio y esto otro está más cerca del final, claramente. Y la segunda característica que debe de tener esto es que tenga un trayecto relativamente largo a través del cuerpo. Básicamente son 2 ejemplos o 3 ejemplos de estructuras los que te puedo dar para decir en qué función o en qué estructuras funcionan estos términos. Pero voy a utilizar el más sencillo de los ejemplos, que es las extremidades. Vamos a hablar de la extremidad superior. La extremidad superior cumple completamente con estas características. Tiene un inicio establecido, que es el hombro, y tiene un final establecido, que son los dedos. Y tiene un trayecto pues relativamente largo a través del cuerpo, ¿no? Es una estructura larga, por así decirlo. Entonces, al momento de que la extremidad, en este caso la superior, cumple con estos dos términos o con estas dos características, claro que puedo utilizar proximal y distal. Y entonces yo puedo decir que la porción más proximal de la extremidad superior es el hombro. Y la porción más distal son los dedos. Yo podría decir, si tengo una lesión distal al codo, fíjate, distal al codo, si distal es lo que está más cerca del final, o sea, en este caso de los dedos, distal al codo sería decir, pues el antebrazo, ¿no? Si yo tengo una lesión proximal, fíjate, proximal a la muñeca, inmediatamente proximal a la muñeca, si proximal es lo que está más cerca del hombro, pues ¿qué está inmediatamente más cerca del hombro de la muñeca? El antebrazo otra vez. Yo podría decir, la mano es lo que se encuentra distal a la muñeca, o el brazo es lo que se encuentra distal al hombro, el codo es lo que se encuentra distal al antebrazo. Entonces, y lo mismo aplica para la extremidad inferior, que no les voy a mostrar mis extremidades inferiores en este momento, porque pues no puedo levantarlas para que salgan en la toma. El caso es, yo les puedo decir, el final de la extremidad inferior son los dedos de los pies y el inicio es la cadera. Entonces, vamos a decir, de las 3 divisiones de la extremidad inferior, muslo, pierna y pie, ¿cuál es la más proximal? El muslo. ¿Y la más distal? El pie. Y la intermedia, la pierna. La rodilla se encuentra distal al muslo y la pierna se encuentra distal a la rodilla. Ahí sí aplica muy bien o sí aplican muy bien estos términos de relación. Es el mejor ejemplo o son el mejor ejemplo de las extremidades para describir la utilidad de estos términos, sin embargo no son los únicos en los cuales esto se va a utilizar. Yo creo que ya quedó claro el concepto, pero esto también se utiliza, por ejemplo, al hablar de las arterias, de las venas y de los nervios, principalmente. Ahí es cuando utilizamos proximal y distal, porque por ejemplo las arterias también tienen un inicio establecido, que es el corazón o la aorta, y tienen un final establecido, que es el capilar, donde cambian hacia las venas. Los nervios tienen un inicio establecido, que es la médula o el tronco encefálico,
y un final establecido que es una sinapsis o una unión neuromuscular, básicamente. Entonces, ahí sí aplica. Pero no van a aplicar, como dijimos, y por eso dijimos que estos iban a ser un poco más especiales, más particulares, no van a aplicar o no van a poder utilizarse en cualquier caso. Por ejemplo, yo no podría decir o no sería claro que yo dijera que la cabeza está distal a el cuello. ¿Por qué? Porque para empezar el trayecto no es tan largo a través del cuerpo y para seguir podríamos entrar en una confusión de cuál es el inicio. La cabeza es el inicio y el cuello es lo que está después, o el inicio es el cuello y la cabeza es lo que está después. Yo sé que probablemente tengan una opinión al respecto de esto. El caso es que son opiniones distintas. Nos dejan un pequeño espacio para la confusión y eso es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, ahí sí, lo que no nos va a dejar ninguna confusión es mejor decir la cabeza es superior al cuello. Ahí sí nadie se confunde. Entonces no tiene tanta utilidad proximal y distal. Esto es básicamente de lo que estamos hablando. Esta es la utilidad de estos dos términos, de este par de términos de relación. Proximal y distal, solo en ciertos casos. Y otro ejemplo similar a este es el de superficial y profundo. Superficial y profundo describen exactamente lo que te imaginas que describen. Superficial es el término que se utiliza para hablar de estructuras más cercanas a la piel o más cercanas al exterior del cuerpo. Y profundo es el término que utilizamos para describir una estructura que en comparación pues está más alejada de la piel, más alejada de la superficie del cuerpo, básicamente. ¿En qué casos específicos vale la pena o es útil aplicar superficial y profundo? Porque igual que distal y proximal, no en todos los casos va a ser útil. ¿En qué casos sirve superficial y profundo? Básicamente, solo cuando quiera describir estructuras o comparar estructuras en las que ambas estén cerca de la superficie. Ambas tienen que estar cerca de la superficie para que ahora sí tenga sentido que yo utilice superficial y profundo. Por ejemplo, si yo estoy describiendo las capas de la piel, la capa de la piel que esté más cerca del exterior es la más superficial y la capa que esté más alejada del exterior es la profunda o la más profunda. ¿Por qué? Porque tanto la más superficial como la más profunda, como son capas de la piel, pues están cerca del exterior las dos. Ahí sí tiene sentido. Sin embargo, por ejemplo, en esta figura, yo no podría decir que el riñón derecho es superficial a la vena cava inferior, solo porque el riñón está más cerca del exterior. ¿Es cierto que el riñón derecho está más cerca del exterior que la vena cava? Sí, pero en realidad ninguno de los dos está ni siquiera cerca del exterior. Entonces, pues ya pierde el sentido de utilizar superficial y profundo. Vale más y es más sencillo decir que el riñón es lateral a la vena cava inferior. Eso es más claro de entender. Por lo tanto, las características que tienen que tener las estructuras para que yo utilice superficial y profundo es que tienen que estar las dos cerca del exterior del cuerpo. Por ejemplo, vamos a ver este corte transversal. Aquí tendríamos, voy a resaltar en negro, esta estructura que es la fascia profunda. Obviamente aquí está la piel. Y vean esta pequeña estructura que es una vena superficial. Aquí ambas, tanto la fascia profunda como esta vena superficial, las dos están bastante cerca de la piel. Entonces, aquí sí puedo utilizar. Superficial es la vena y profundo es la fascia profunda. Tiene sentido. Sin embargo, no puede ser así cuando ninguna de las dos estructuras estén cerca. Por ejemplo, esta vena y esta arteria, pues aquí es más sencillo que diga que simplemente la vena es anterior o la vena es posterior y la arteria es anterior. Porque en realidad ninguna de las dos está ni cerca del exterior. Entonces se pierde el sentido de utilizar superficial y profundo. Muy bien. Estos son los términos de comparación como tal. Ahora, vamos a tener un término relativamente curioso que es el dorso. El dorso de la mano, que es la parte de atrás de la mano. El dorso del pie, que es la cara superior del pie. Existe, por ejemplo, el dorso de la lengua, que es la cara superior de la lengua. Toda esta, la que se ve cuando sacamos la lengua. El dorso del cuerpo, que es básicamente la espalda, etc. Hago un pequeño comentario o me detengo un poquito en este término de dorso porque es curioso. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que dorso es lo que está hacia atrás sin más. Y esto es cierto, por ejemplo, al dorso del cuerpo, que es la espalda, está hacia atrás en posición anatómica. O el dorso de la mano, que es la parte de atrás de la mano, que está hacia atrás en posición anatómica.
Sin embargo, el dorso del pie no está hacia atrás, el dorso del pie está hacia arriba, que es el empeine, es la cara superior del pie. El dorso de la lengua tampoco está hacia atrás, está hacia arriba, que es esta cara de la lengua. Entonces, ¿por qué se le llama dorso a estas porciones del cuerpo? Esto es más bien un dato curioso, pero también es una pregunta capciosa que al menos a mí me hizo mi profesor de anatomía cuando empecé a estudiar esta materia, y pues podrían hacérsela en algún momento, y además es un dato relativamente interesante. Resulta, ahorita que hablábamos de la posición anatómica, que es esta, bastante sencilla, bastante lógica, resulta que esta no ha sido la posición anatómica toda la vida, todo el tiempo. Antes la posición anatómica era así, una persona en 4 patas. Suena bastante extraño y la verdad es que a pesar de que sí sé que esta era la posición anatómica, no sé por qué lo era, no le encuentro mucho sentido. Pero bueno, vamos a ver que en esta posición anatómica la espalda se encuentra hacia arriba y esto es lo que originalmente se llamó el dorso. Y vemos como en esta posición, por ejemplo, el dorso de la mano también está hacia arriba, hacia donde está el dorso del cuerpo. Y el dorso de los pies también. El dorso de los pies está hacia arriba, igual que el dorso del cuerpo. La lengua, la cara superior de la lengua, la cara de arriba, también está hacia el mismo lado que el dorso. Por eso el dorso de la lengua es el dorso de la lengua, a pesar de no estar hacia atrás, sino hacia arriba. Porque en esa vieja posición anatómica estaban viendo hacia donde mismo. La cara superior de la lengua y el dorso. Lo mismo le pasó al dorso del pie, estaba viendo hacia donde mismo que el dorso del cuerpo. Entonces podríamos decir que el hecho de llamarle dorso de la lengua a la cara superior de la lengua o dorso del pie a la cara superior del pie es un vestigio de esta vieja posición anatómica. Por eso se llaman así. Que pues cuando estamos empezando con esta materia se puede prestar a confusiones. ¿Por qué se llama dorso si no está hacia atrás? Bueno, es por esto. Pregunta capciosa que de repente hacen los profesores de anatomía. Dato curioso. Muy bien. Ahora, por último, tendríamos estos términos de lateralidad bastante sencillos, que yo tengo grabados para toda la vida en mi mente porque me acuerdo muy vividamente de que en mi primer examen de anatomía como estudiante de medicina, mi primer examen de anatomía en la vida, ¿no? En mi primer examen de anatomía me equivoqué en una pregunta de esto. No sé por qué tantos años después, no tantos, ¿verdad? No soy tan grande, pero bueno, no sé por qué todos estos años después sigo recordándolo, se me quedó muy grabado. Ahorita te lo voy a explicar. Bien. Primero estos dos que sí están bastante sencillos, en estos no me equivoqué, que es bilateral y unilateral. Aquí creo que el nombre nos dice todo lo que hay que saber. Cuando yo digo que una estructura es bilateral, me refiero a que está de los dos lados, ¿no? Los ojos, los riñones, los pulmones, los testículos, los ovarios, las orejas, los hemisferios del cerebro, estructuras que hay una del lado derecho y una del lado izquierdo. No tiene mucha duda. Unilateral, por el otro lado, son estructuras de las que solo se encuentran una de un lado del cuerpo. Por ejemplo, el corazón, que predominantemente se encuentra del lado izquierdo, o el vaso, que está completamente del lado izquierdo, el hígado, que está completamente del lado derecho. Esto es una estructura unilateral. Bastante sencillo, ¿no? No creo que haya ninguna duda aquí. En donde yo me equivoqué fue con estas dos, que también están muy sencillas. Yo sé que cuando escuches o cuando te lo explique vas a decir cómo voy a tomar clases de alguien que se equivocó en algo tan sencillo, pero te aseguro que ya aprendí de mis errores, soy un hombre nuevo y no tengo ninguna duda con los términos de lateralidad. Ya aprendí anatomía. Bien, estos términos son ipsilateral y contralateral. Aquí vamos a ponerle ipsilateral porque es así como te lo vas a encontrar. Ipsilateral y contralateral. Ipsilateral básicamente significa que están del mismo lado las dos estructuras que estoy comparando. Mientras que contralateral obviamente significa que las estructuras que estoy comparando se encuentran en lados contrarios de la línea media. Por ejemplo, yo te puedo decir que el vaso es ipsilateral al riñón izquierdo, porque los dos están del lado izquierdo de la línea media. Yo te puedo decir que el riñón derecho es ipsilateral a la vena cava inferior, porque los dos están del lado derecho de la línea media. El pulmón izquierdo es ipsilateral al corazón, el pulmón derecho es ipsilateral al hígado, porque están del lado izquierdo o del lado derecho de la línea media, respectivamente, estas pares de estructuras. No tiene mucho pierde, no tiene mucha complicación.
Sin embargo, son términos que se utilizan bastante. Vamos a decir que me están hablando de un paciente que se cayó del techo, me están describiendo las lesiones de este paciente, llegó a urgencias porque se cayó de un techo, y me dicen que el paciente tiene una fractura de la 9ª costilla izquierda y una lesión del riñón ipsilateral. Bueno, una fractura de la 11ª, mejor, costilla izquierda, la costilla 11 del lado izquierdo, y una lesión del riñón ipsilateral. ¿Qué riñón está afectado? Si fue la costilla izquierda y fue el riñón ipsilateral, pues es el riñón izquierdo, del mismo lado. Si fuera el riñón contralateral, sería el lado derecho. No tiene mucho pierde esta cuestión de los términos de lateralidad, pero son muy utilizados al momento de describir lesiones o afectaciones de diferentes tipos de traumatismos, sobre todo. Muy bien, entonces estos son los términos de comparación. Excelente, con esto ya quedamos, tanto con los que aplican para todos los casos, como con los que son especiales y, por último, con estos de lateralidad. Muy bien. Muy bien. Continuemos entonces ahora con los términos de movimiento. Así como los términos de relación y los cortes, dijimos, son los puntos básicos para entender cualquier descripción anatómica, los términos de movimiento también son básicos para entender las diferentes funciones, sobre todo cuando vamos a hablar pues del sistema o de los sistemas encargados del movimiento en el cuerpo, que son básicamente los músculos y los huesos sobre los que estos actúan. Específicamente en este bloque, el primer bloque, donde hablamos de la extremidad superior y de la extremidad inferior, y del dorso, que tiene muchos músculos también relacionados con el movimiento a gran escala del cuerpo, pues estos términos van a ser el pan de cada día durante estas lecciones. Vamos a estar hablando muchísimo de si este músculo es flexor, extensor, rotador medial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener muy en claros estos conceptos. Vamos a ver el primer par, por así decirlo, de movimientos que nos vamos a encontrar. Flexión y el contrario, que sería extensión. Fíjate que a lo largo de las explicaciones que yo he escuchado sobre anatomía y sobre estos términos en específico, siempre se da esta descripción que nosotros tenemos aquí, o esta definición que tenemos aquí. Flexión es reducir el ángulo entre dos huesos y extensión es aumentar el ángulo entre dos huesos. Esa fue al menos la descripción o la definición que me dieron a mí cuando estudié anatomía en mi facultad de medicina. Sin embargo, la realidad es que esta definición está incompleta y por lo tanto, pues no sirve. Falta una pequeña palabra que cambiaría completamente estas definiciones, que la vamos a decir ahorita, y que obviamente nos va a permitir a nosotros tener en clara muchísima información de anatomía a partir de esta definición. Vamos a repasar esta definición. Me dicen que flexión es reducir el ángulo entre dos huesos y extensión es aumentarlo. Pero si yo veo cualquier articulación, vamos a decir el codo, ¿cuántos ángulos veo en el codo? Yo tengo dos ángulos en el codo. Uno por adelante, que en posición anatómica sería de 180 grados, y uno por atrás, que en posición anatómica sería también de 180 grados. Si la flexión es esto, reducir este ángulo, pues tengo que tomar en cuenta que también estoy aumentando este. O si la extensión es esto, aumentar este ángulo, pues tengo que tomar en cuenta que estoy reduciendo este al momento de extender. Entonces, le hace falta una palabra a estas definiciones que nos va a dejar completamente en claro cuál es la flexión y cuál es la extensión. La flexión es reducir el ángulo entre dos huesos, sí, pero reducir específicamente el ángulo anterior entre dos huesos. Y la flexión es aumentar el ángulo entre dos huesos, sí, pero es específicamente aumentar el ángulo anterior. O podríamos decirlo quizás de una manera todavía más sencilla, la extensión es reducir el ángulo posterior. La flexión es reducir el ángulo anterior, la extensión es reducir el ángulo posterior. Y este pequeño dato, que podría parecer bastante básico, bastante sencillo, nos va a dar muchísima, pero muchísima ayuda al momento de organizar la información, sobre todo de este primer bloque cuando hablemos de extremidades superior e inferior. Bastante. Porque si yo estoy entendiendo esto, si yo estoy diciendo que los músculos que me ayudan a reducir los ángulos anteriores son flexores y los que me ayudan a reducir los ángulos posteriores son extensores, yo puedo
ir un paso más allá y entender, y fíjate que esto que te voy a decir es conocimiento premium, por así decirlo, de anatomía. Es algo que nos ayuda a evitar memorizar músculo por músculo cada uno, sino que yo entiendo y puedo, desde antes inclusive de leer el músculo, puedo saber ya cuál va a ser su función. Fíjate lo que te voy a decir. Si estamos entendiendo esto, entonces me queda claro que los músculos que se encuentran por adelante de las articulaciones, si son flexores o extensores, o sea, si tienen estas funciones, definitivamente van a ser flexores. Y los músculos que están por atrás de las articulaciones, si van a ser uno de estos dos, son extensores. Y esto a nosotros nos ahorra bastantísima memorización. Ya no tenemos que estar memorizando músculo por músculo que hacen. Yo puedo entender la anatomía más que aprenderla memorizándola. Yo puedo entenderla y decir, si un músculo está por adelante, no sé, no me acuerdo qué decía el libro, no me acuerdo qué decía el profesor en la clase, pero me acuerdo que está por adelante y los de adelante son flexores. Y apuesto a que es flexor y lo más probable es que sí, que sea flexor. El compartimento anterior del brazo flexiona el codo. El compartimento anterior del antebrazo flexiona los dedos y flexiona la muñeca. El compartimento anterior del muslo flexiona la cadera. Y de la misma manera los músculos que están por atrás extienden. El glúteo mayor, el músculo que le da la forma a la región glútea, a las pompis, definitivamente está por atrás y es extensor de la cadera. El tríceps, que es el músculo que está por atrás del brazo, extiende el codo. El compartimento posterior del antebrazo extiende la muñeca y los dedos. Entonces, los músculos, por ejemplo, del dorso, que están por atrás de la columna, son extensores de la columna. Entonces, fíjate cómo con esta pequeña definición y perfeccionándola un poco, nosotros ya tenemos la función de bastantes músculos que todavía no hemos estudiado, ya la puedo saber porque le entiendo a cómo está diseñado el cuerpo. Los músculos que están por adelante flexionan, los músculos que están por atrás extienden. Así de volada ya tenemos bastante información aprendida a partir de una definición bien aplicada. Vamos a ver, por ejemplo, en este esquema, cómo la flecha azul es la flexión. Cuando el brazo viene hacia adelante es flexión y la flecha verde es la extensión. Cuando va hacia atrás es extensión. Lo mismo para la articulación de la cadera. Extremidad inferior hacia adelante, flexión. Hacia atrás, extensión. Lo mismo para el tronco, para toda la columna. Hacia adelante, flexión, hacia atrás, extensión. No se rompe nuestra definición de los ángulos cuando se están reduciendo. El ángulo anterior es flexión y el posterior es extensión. Aquí tenemos, por ejemplo, el codo, flexión, extensión. Y aquí tendríamos el único detalle relevante, que es la rodilla. La rodilla y solamente la rodilla va a ser la excepción a esto que estamos comentando. Muy importante esto, chicos. En la rodilla, el movimiento hacia atrás, fíjate cómo es la flecha azul. El movimiento hacia atrás es la flexión y el movimiento hacia adelante es la extensión. Es la única excepción que tenemos en cuanto a esto en el cuerpo. Entonces, mejor aprendernos solo la definición que existe y ya tenemos palomeados todos los otros compartimentos musculares del cuerpo. Si son adelante son flexores, si son atrás son extensores, con la excepción de la rodilla donde esto está invertido, que tratar de aprenderme uno por uno todos los compartimentos. Adelante, flexión. Por atrás, extensión, excepto en la rodilla. En la rodilla los que están por adelante extienden y los que están por atrás flexionan. Es la única excepción. Lo repito tanto porque conforme sigamos avanzando en este bloque de clases, yo quiero que ya no perdamos tiempo y que sobre todo no trates ni pierdas tu tiempo, no trates de memorizar qué hace cada músculo. Es mejor entenderlo. Los que están por adelante, si quedó clara la definición de que la flexión es reducir el ángulo anterior, los que están por adelante son flexores. Los que están por atrás, si quedó clara la definición de que extender es reducir el ángulo posterior entre dos huesos, los que están por atrás son extensores. Así de sencillo, chicos. Muy bien. Tendríamos, por ejemplo, flexión de los dedos, que es llevarlos hacia la palma, extensión, que es abrirlos, por así decirlo, extensión de la muñeca, flexión de la muñeca, etc. Muy bien. Ahora, además de eso, tendríamos algunos movimientos más particulares. De estos no vamos a comentar mucho, los veremos cuando lleguemos a las partes del cuerpo que los realizan. Por ejemplo, la dorsiflexión y la flexión plantar son movimientos exclusivos del tobillo. Entonces, los vamos a entender a fondo cuando lleguemos a esas lecciones. Pero la dorsiflexión y la flexión plantar son movimientos del tobillo. El tobillo técnicamente no tiene ni flexión como tal ni extensión, sino que se le dan estos nombres especiales.
Y aquí la hiperextensión es más bien cuando una articulación se extiende más de lo que debería y normalmente conlleva a una lesión. Muy bien. Después de esto tendríamos la ave de abducción y la A de aducción. Bien. La A de aducción, yo siempre lo recordé, a mí me lo explicaron, A de adentro, la aducción es acercar una estructura hacia la línea media. Mientras que la ave de abducción es separarla de la línea media. De hecho, otros nombres que en mi experiencia casi no se usan, pero otros nombres para esto es separación para la abducción y aproximación para la aducción. La verdad es que normalmente o siempre me los he encontrado como ave de abducción, que es alejar de la línea media, y A de aducción, que es acercar a la línea media. Como te lo digo, yo me lo aprendí A de adentro, es hacia la línea media. Recordando que la línea media pues se encuentra más o menos a esta altura en el cuerpo. Muy bien. Por ejemplo, entonces, tomando en cuenta estas flechas, aquí la flecha azul es la ave de abducción porque nos está alejando la extremidad. Fíjate cómo se está moviendo en este caso el húmero. Aleja la extremidad de la línea media, la despega. Esto es ave de abducción y esto, regresarla a la línea media, es A de aducción. En este caso, por ejemplo, otra vez, separar la extremidad inferior, ave de abducción, la línea verde, volver a acercarla, A de aducción. Pero no es un movimiento exclusivo de las extremidades. Se puede hacer, por ejemplo, también con los ojos. Con los ojos, fíjate, nada más ve este. Si yo llevo hacia afuera, lo estoy alejando de la línea media, ¿no? Para ver hacia afuera. Eso es ave de abducción. Y si lo llevo hacia adentro, como estoy acercándolo a la línea media, eso es A de aducción. Ave de abducción, A de aducción. Abducción, aducción. Muy bien. Entonces, no se casen con que un movimiento es específico para alguna parte del cuerpo. Sí es cierto que hay movimientos específicos para algunas partes del cuerpo, pero te los voy a comentar cuando los haya. Si no comentamos que es específico para alguna porción o para alguna estructura, entonces solo apréndete bien la definición. La definición, cuando es bien aplicada, como lo vimos con flexión y extensión, la definición, cuando es bien aplicada, no nos deja dudas y nos permite organizar bastante información que caiga solamente dentro de esa definición. En este caso, aducción, independientemente si es un movimiento de la extremidad o del ojo, es hacia la línea media, y abducción, independientemente de qué estructura lo realice, es por fuera o alejándose de la línea media. Muy bien. Rotación es un término bastante sencillo. La rotación es simplemente girar sobre un solo eje. Por ejemplo, la cabeza sobre el cuello puede realizar rotación. Está girando sobre un solo eje vertical. Pero no es un movimiento exclusivo de la cabeza sobre el cuello. Es un movimiento raro, pocas estructuras del cuerpo pueden rotar como tal, pero no es la única la cabeza y el cuello. Por ejemplo, el húmero puede rotarse hacia adentro, aunque no mucho, y hacia afuera, aunque no mucho tampoco. Pero fíjense ahí cómo rota sobre un solo eje el húmero, sobre el suyo, rota hacia adentro o rota hacia afuera. Muy bien. A estas rotaciones le tenemos que agregar, cuando se rota hacia adentro, rotación medial o rotación interna, y cuando se rota hacia afuera, rotación lateral o rotación externa. Y aquí te va otro detalle bien útil para los músculos. Nosotros habíamos dicho, y eso nos ha ayudado bastante, nosotros habíamos dicho, cuando un músculo pasa por delante de una articulación y pasa verticalmente, voy a explicarles a qué me refiero con eso. Vamos a decir que yo tengo una articulación así. Aquí tengo un hueso. Aquí está mi articulación. Bueno, voy a borrar esto porque me quedó muy feo. Déjame lo hago más bonito. Aunque es un esquema de todos modos. Aquí tengo un hueso. Aquí tengo una articulación. Y aquí tengo el otro hueso. Cuando un músculo pasa por delante de la articulación, como les digo, longitudinalmente, o sea, que pasa en el mismo eje de la articulación, pasa paralelo a la articulación, el músculo está así. Por delante de la articulación, pero paralelo, o sea, siguiendo la misma dirección de los huesos. Este músculo, si está por adelante, es flexor.
Por ejemplo, el bíceps va vertical a lo largo del húmero, por eso es flexor del codo. Los del antebrazo van verticales a lo largo del antebrazo y de los dedos, por eso son flexores de los dedos. Y cuando el músculo está por atrás, pasando verticalmente así de manera paralela al eje de la articulación, es extensor, como dijimos. Bueno, cuando los músculos, en lugar de pasar verticalmente, pasan horizontalmente así, transversalmente, perpendiculares a la articulación, o sea, el músculo está más bien pasando de esta manera, cuando el músculo o las fibras del músculo están pasando de esta manera, o sea, ya no están pasando en el mismo eje de la articulación, sino ahora están pasando en el eje perpendicular, ahí van a también organizarse los que están por adelante y los que están por atrás. Esto ya nos va a dejar en clara la función de casi todos los músculos del cuerpo sin necesariamente haberlos estudiado ninguno. Nosotros dijimos, cuando están por adelante y van en el mismo eje longitudinal de la articulación, son flexores y atrás extensores en ese eje. Bueno, cuando están por adelante y van en este eje perpendicular a la articulación, van así como transversalmente a la articulación y están por adelante, son rotadores mediales. Y cuando están en ese mismo eje perpendicular transversal a la articulación, pero están por atrás, son rotadores laterales. Entonces, esto ya nos organiza a casi todos los músculos del cuerpo. Te lo repito, los rotadores, cuando están por adelante, son rotadores mediales. Y cuando están por atrás, son rotadores laterales. Y si no, si son longitudinales, por adelante son flexores y por atrás son extensores. Ya tengo a casi todos los músculos del cuerpo entonces aprendidos. Por ejemplo, el músculo pectoral mayor, que está así, perpendicular al hombro, el eje mayor del hombro es este, el pectoral va así. Está perpendicular al hombro y está por adelante del hombro. ¿Qué crees que realice sobre el hombro? Lo rota medialmente. Los músculos que están por atrás, algunos músculos en la escápula que vamos a ver más adelante, los que están por atrás son rotadores laterales. Entonces, no tiene pierde al momento de hablar de músculos. No trates de memorizártelo porque no es útil, no es eficiente y no es necesario. Tú puedes entender el diseño que tiene el cuerpo. Como cualquier otra cosa, está diseñada con algunas características generales y en base a esas características generales, todas las características más específicas van tomando su forma o su función. En este caso, la característica general es que los que están por adelante son flexores o rotadores mediales y los que están por atrás son extensores o rotadores laterales. Y de ahí en fuera van entrando todos los diferentes músculos que pueden ser estas funciones. Cuando tú veas un músculo, cuando te pregunten en el examen sobre un músculo y tú no te acuerdes, pero te acuerdas que está por adelante y te acuerdes más o menos de una imagen del músculo, que yo creo que eso sí, mínimo todos se van a acordar. Si el músculo es longitudinal por adelante, flexor. Si es transversal por adelante, rotador medial. Si está por atrás, longitudinal extensor, transversalmente rotador lateral. No tiene pierde, chicos. Esto es entender la anatomía, es comprender la anatomía, no necesariamente memorizársela. Muy bien. Entonces, estos serían nuestros movimientos básicos. Flexión, extensión, aducción, abducción y la rotación. Nos mencionan este otro movimiento que es la circunducción. ¿Qué es la circunducción? La circunducción es el movimiento de una estructura de manera que forma o que dibuja un círculo. Por ejemplo, la muñeca, moverla de esta manera. Esto es circunducción. O los dedos a la altura de la metacarpofalángica, la articulación de los nudillos. Fíjense cómo se dibuja un círculo. Esta sería la circunducción. La cabeza también puede hacer circunducción de esta manera. Bien. ¿Qué es técnicamente la circunducción? La circunducción es la combinación de 4 movimientos. Flexión, extensión, abducción y aducción. Aquí están con estos otros nombres, pero estos nombres casi no se usan. Flexión, extensión, ABD, abducción y AD, aducción. Estos 4 movimientos juntos es lo que nosotros llamamos circunducción. Fíjate cómo vamos a decir en la circunducción de la muñeca, yo tengo flexión primero hacia adelante, luego hacia adentro, AD aducción, hacia atrás extensión, perdón, hacia afuera, ABD abducción, hacia atrás extensión, hacia adentro aducción y otra vez flexión.
Ahí está el círculo que puede generar la muñeca. No sé si se alcanza a ver bien, creo que sí. Flexión, abducción, extensión, aducción. Flexión, AB de abducción, extensión, A de aducción. Ese es el movimiento circular de la muñeca, esa es la circunducción. Es la unión de esos 4 movimientos. Flexión, extensión, AB de abducción y A de aducción. Varias estructuras del cuerpo pueden realizar este movimiento, aunque no todas. Bien, esos serían los movimientos básicos, como dijimos. Esos serían los movimientos que las estructuras grandes del cuerpo pueden realizar y que tenemos más de un ejemplo de alguna que lo realiza. Ahora entraríamos con términos más específicos en el que pocas estructuras realmente lo pueden realizar. El primero es la oposición. Este término de movimiento es pues muy famoso para nuestra especie porque fue la ventaja evolutiva que nos permitió agarrar herramientas y poder utilizarlas y desarrollar entonces la agricultura y desarrollar entonces las sociedades sedentarias y la civilización y las computadoras y las cámaras y los micrófonos, y básicamente la oposición es lo que nos permite estar platicando el día de hoy en esta lección de anatomía. Es un movimiento muy famoso de nuestro cuerpo y es específicamente un movimiento del pulgar. La oposición es la acción de hacer que el pulpejo o la punta del pulgar, la yema, como decimos a veces, del pulgar, el pulpejo, se una al pulpejo de los otros dedos, de esta manera. A la yema de los otros dedos, de esta manera. Si tú te fijas, esto no se puede hacer entre ningún otro par de dedos que no involucre al pulgar. Yo no puedo tocar la yema de frente de ningún par de dedos a menos de que uno de esos dos sea el pulgar. Es el movimiento estrella, por así decirlo, del pulgar. Es un movimiento muy específico, básicamente. Y se requiere un poquito de rotación medial, pero por ser tan especial, por así decirlo, se le da otro nombre completamente que es oposición. La protrusión o propulsión y retracción o retropulsión son movimientos de hacia adelante o hacia atrás. Pocas estructuras los pueden realizar, sobre todo realmente las estructuras que están en relación con la boca. Por ejemplo, la mandíbula. Vemos en esta imagen cuando llevamos la mandíbula hacia adelante, como la línea azul, eso es la protrusión o propulsión. Y hacia atrás, cuando la regresamos a su lugar o llevamos hacia atrás directamente, es la línea verde, es retracción o retropulsión. Es un movimiento poco común, pocas estructuras lo pueden realizar, sin embargo la mandíbula no es la única. Por ejemplo, podríamos decir la lengua. La lengua al momento de sacarla se mueve directamente hacia adelante. Eso sería propulsión técnicamente, hacer esto. Y regresarla a la boca, volver a meterla, llevarla hacia atrás, sería la retracción de la lengua, básicamente. Entonces, movimientos muy específicos, solo muy pocas partes del cuerpo los realizan. La elevación es un movimiento en el cual una estructura se mueve directamente en sentido superior. Ojo, no está rotando sobre ninguna otra para poder elevarse, ni está abduciéndose. Yo no podría decir que este movimiento es la elevación del húmero. El húmero es el hueso del brazo. No es elevación, es más bien, chéquense, ave de abducción, ¿verdad? Porque estoy separándolo de la línea media. Y por esas separaciones que se eleva, que se va hacia arriba. Pero no se movió directamente hacia arriba y nada más. Entonces, la elevación es un movimiento también bastante específico. Lo puede realizar, por ejemplo, a los hombros. Al momento, aquí como tenemos en las líneas azules, al momento de encoger los hombros, se van directamente hacia arriba. No están rotando sobre nadie, no están abduciéndose sobre nadie, están simplemente desplazándose hacia arriba. La elevación de los hombros es esta, la depresión sería llevarlo hacia abajo, sería esta. ¿Qué otras partes del cuerpo pueden realizar elevación y depresión? Los ojos, cuando vemos hacia arriba es elevación, cuando vemos hacia abajo es depresión. Acuérdense, los términos de movimiento no hablan de el tamaño del movimiento o la importancia del movimiento, hablan de una definición. Si elevación es llevar hacia arriba directamente, esta es la elevación de los ojos y esta es la depresión de los ojos, ver hacia arriba, ver hacia abajo. La lengua podría ser otro ejemplo y quizás el último ejemplo ya de la elevación y la depresión, cuando hacemos que la lengua toque el paladar de la boca, el techo de la boca, por ejemplo, para decir una letra R, que lo tenemos que pegar hacia arriba, o la L también. Cuando hacemos esto, estamos hablando de la función de la elevación de la lengua, y cuando la volvemos a llevar hacia abajo, hacia el piso de la boca, es la depresión de la lengua, básicamente.
Correcto. Tendríamos después la eversión e inversión, que son movimientos particulares del tobillo. Estos movimientos son relativamente sencillos. Vamos a suponer que este es mi pie, esto es medial y esto es lateral. Cuando nosotros hacemos que la planta del pie termine viendo hacia adentro, eso es a lo que nosotros llamamos inversión. Y cuando hacemos que la planta del pie vea hacia afuera, eso es a lo que nosotros llamamos eversión. Fíjense, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, más para que esto quede más gráfico. Aquí tengo una chancla, déjame la agarro. Ok, aquí tengo una chancla, ¿no? Obviamente esta es la planta del pie. Cuando nosotros pisamos mal, vamos a decir, se nos dobla el tobillo y termina así, la planta hacia adentro, suponiendo que esto fuera medial, vamos a decir que esto es medial. Cuando termina así, la planta hacia adentro, esto es inversión. Y cuando la planta termina hacia afuera, esto es eversión. Son movimientos que solamente aplican a la articulación del tobillo. Muy bien. Y por último, encontraríamos la pronación y la supinación, que son los movimientos del antebrazo de esta manera. La definición de este movimiento siempre es algo que me ha dado un poco de problema, porque a mí me lo explicaron diciendo que la pronación era el desplazamiento o dirigir la palma hacia abajo, y la supinación era dirigirla hacia arriba. Sin embargo, estos términos o esta definición pues ignora completamente la posición anatómica. Recordemos que siempre tenemos que estar hablando en posición anatómica y la posición anatómica nos dice que la extremidad superior debe estar descansando a los lados del tronco. Entonces, pues no puede ser ni hacia arriba ni hacia abajo la palma está hacia adelante o hacia atrás. La definición más correcta de estos movimientos es decir que la supinación es el desplazamiento lateral del pulgar, cuando el pulgar queda así hacia afuera, en posición anatómica. De hecho, podríamos decir entonces que la posición anatómica es con el antebrazo en supinación, porque el pulgar está hacia afuera, está así. Mientras que la pronación sería esto. La pronación sería desplazar el pulgar medialmente y eso dejaría el dorso de la mano viendo hacia adelante. Supinación, pronación. Esa es la definición más correcta, es el movimiento del pulgar de esta manera. Sin embargo, es correcto o es cierto que normalmente pronación y supinación se describen como palma hacia arriba o palma hacia abajo. En ese caso, la supinación sería la palma hacia arriba y la pronación sería la palma hacia abajo, sin mucho misterio. La manera en la que a mí me lo explicaron y en la que yo lo recuerdo hasta la fecha es que supinación de superior es la palma hacia arriba y por lo tanto pronación es la palma hacia abajo. Estos movimientos podrían parecerte muy similares a la rotación y alguien podría estarse preguntando ¿por qué no simplemente se llaman rotación y ya? Bueno, esto es porque al momento de realizar estos movimientos el radio se sube, por así decirlo, al cúbito en el antebrazo. Es algo que vamos a platicar a fondo en las lecciones de antebrazo. Sin embargo, nada más para sacarte de esa duda, por este detalle que el radio se sobrepone al cúbito en estos movimientos, los anatomistas pues no le quisieron poner rotación directamente y le dieron un nombre especial, pronación y supinación, movimientos propios del antebrazo. Correcto, chicos, y entonces con esto tendríamos todos los términos de movimiento, todos los términos de relación y completamos el material de esta lección. Es una lección muy introductoria, como les dije, son conceptos relativamente sencillos, muy básicos, eso sí. Sin embargo, pues eso no quiere decir que los tengamos que ignorar por ser muy básicos. Más bien, son los conceptos que deben de estar clarísimos antes de empezar a estudiar anatomía. Estos términos tienen que convertirse en palabras normales de tu vocabulario, porque cualquier lección de anatomía que tomes, cualquier párrafo de un libro de anatomía que leas, va a tener estas palabras y van a ser usadas de manera constante y de manera en la que no te las van a explicar, van a asumir que tú ya sabes qué significan. Entonces, vean esta lección si quieren más de una vez. Me interesa que se familiaricen con estos términos, que al momento de estar leyendo cualquier texto de anatomía los encuentren y se aseguren de estar entendiendo a qué se refieren con estas palabras. ¿Hay preguntas de examen de estos términos? Sí, a veces son preguntas muy fáciles, preguntas regaladas. Sin embargo, también tienden a ser preguntas que al momento de estar estudiando,
como yo digo, no hombre, eso está bien fácil, ya no lo estudio y a la hora de la hora me confundo y me equivoco en el examen. Entonces, asegúrense de darle una repasada importante, sin embargo, más que necesariamente poder contestar bien en la pregunta de examen, porque es cierto que estas preguntas serían sencillas en el examen, más que eso es que no te pierdas cuando te estén hablando de anatomía, es que entiendas lo que estás leyendo en un libro de anatomía. Esta clase es básica para estudiar anatomía, básicamente, en general. Muy bien, chicos. Espero que haya quedado claro todo el contenido de esa lección. Si tienen alguna duda, díganmelo. Y si no, nos vemos hasta la siguiente lección. Hasta luego.